Voy a mostrarte cómo los cineastas convierten las emociones de miedo en imágenes de terror. Cuando tienes una pesadilla, digamos que un asesino te está persiguiendo, te atrapa en un callejón, saca una pistola y te dispara. Tú ves la sangre que se empieza a formar en tu estómago y te despiertas. Y cuando te despiertas, aún sigue tu cerebro en este estado entre la imagen de lo que acaba de pasar y la realidad. Y toma un tiempo hasta que se da cuenta de que ya no es el sueño, sino la realidad y que no estás muriendo realmente. Sin embargo, la emoción, el terror continúa. Este proceso es muy importante para entender qué es el cine. El cine es una emoción que se transforma en imagen. Pero para que eso sea posible, primero el cineasta tiene que tener la emoción, transformarla en imágenes, y la imagen en el espectador se tiene que volver a transformar en emoción. Es un circuito cerrado, puedes decir, que tiene que cumplirse a la perfección. Lo que diferencia a un buen cineasta de uno no tan bueno es que el bueno va a lograr con mucha fidelidad transmitir la emoción hacia el espectador. No se va a perder casi nada en esa señal que te está mandando con las imágenes. Porque el terror son emociones mucho más centradas y mucho más fáciles de expresar que otro tipo de emociones que son más complejas o quizás abstractas. Ahora la pregunta sería, ¿cómo haces para transformar una emoción en una imagen y que esa imagen se transforme en emoción en el espectador? Para eso podemos tomar un ejemplo. Digamos que tú como artista tienes miedo a morir quemado. Lo que haces es te internas en ti mismo y dices, ¿qué es morir quemado? Primero estableces la sensación y dices, morir es horrible porque duele y ya no existo. Y luego, cuando a veces me he quemado con una vela o un fósforo, duele tanto que me hace tal vez un shock en el cuerpo, o tal vez incluso me da náusea, o el dolor es tan fuerte que me mareo y parece que me voy a desmayar. Entonces hasta ahí todo está como adentro tuyo y sigue siendo una emoción, y es difícil que incluso la puedas transmitir en palabras. Pero ahí es donde vas a la historia de por qué se creó la idea de morir quemado en el sistema nervioso de todos los animales. Entonces, por ejemplo, debe haber pasado que muchos animales morían en un incendio forestal o en un volcán, o el agua se calentaba demasiado. En todas esas situaciones, todos los animales desarrollaron en su sistema nervioso una forma de captar dolor para advertirle al cerebro de que se está quemando. Lo que está haciendo tu cerebro mediante el sistema nervioso es lanzarte advertencias. Te está diciendo, loco, me duele tanto, por favor, aléjate de esa situación. Puedes pensarlo como un sistema de prevención ante la muerte. Ahora me imagino que te das cuenta que al hacer concretas estas cosas ya empieza a haber un proceso creativo, porque el momento en el que deja de ser abstracto y tú ya sabes el por qué existe el dolor a ser quemado, y es porque hay toda una historia de evolución en la que el cuerpo se fue amaestrando a huir del fuego precisamente porque te mata. Entonces ya puedes empezar a poner imagen, porque lo que tienes que pensar es, duele mucho cuando te quemas, pero eso es por algo. Duele más que, por ejemplo, cuando te cortas. Cuando te cortas duele, pero más duele cuando te quemas. ¿Por qué será? Eso es porque el cuerpo, el cerebro, la evolución necesitaba una forma de advertir más rápido que este fuego va a matarte. Es decir, solo piénsalo en términos de escala. Si yo acerco mi dedo a una vela y me quemo, inmediatamente me duele mucho, pero si yo acerco mi dedo a la punta de un cuchillo, puedo presionar, incluso puedo llegar a cortarme y sí me duele, pero no es lo mismo, no es la misma intensidad de dolores. Entonces ahora entiendo que mi cuerpo evolucionó para yo huir más del fuego porque es mucho más doloroso. ¿Pero por qué es más doloroso? Porque es más letal. Y también tienes que darte cuenta que cuando te quemas, por ejemplo, si es todo el cuerpo, todos los nervios de la piel se activan, y no es lo mismo que si, por ejemplo, solo te pinchan o te acuchillan en un lugar. Ahí solo se activan los nervios de ese lugar. ¿Por qué digo todas estas cosas? Para que te des cuenta cómo todo eso ya te da imágenes. Por ejemplo, cambias fuego con nervios que se activan en todo el cuerpo por miles de agujas que se van clavando una a una en tus poros. Esa es una imagen que tú puedes filmar, que tú puedes hacer una obra de arte de eso, quizás una obra de arte obviamente de horror, pero no es lo mismo que si solo, no sé, dibujas a alguien pinchándole, o si solo filmas a alguien acuchillándole a alguien. Si es que
Yo cambio esa imagen por la imagen de muchas agujas. Eso vino de que entendí cómo es morir quemado, de mi miedo de morir quemado. Eso es lo que haces como cineasta, le das imágenes que vienen de tu creatividad, de pensar en cómo funciona el mundo y en este caso, en el horror, cómo funciona el dolor. Ahora que entiendes cómo funciona el proceso, ya puedes ponerte creativo. Sigamos con el ejemplo de morir quemado. Tienes la opción de, por ejemplo, algo que haría todo el mundo, quizás alguien que se quema en el fuego en un bosque. Entonces es la noche, bosque más fuego. Y se vería bien, ¿entiendes? El naranja del fuego contrastando contra el azul de la luna y los árboles que se empiezan a quemar. Entonces empiezas, no sé, por un plano general de la persona huyendo de algo, pero algo sobrenatural le pasa y empieza a quemarse viva y vas acercando la cámara y luego muestras tal vez, no sé, cómo se le quema parte de la cara y cómo se le quema la mano y de ahí cae al piso y está carbonizado y de ahí amanece y está el cuerpo hecho carbón y sale humo, un poco de humo, ¿no es cierto? Mezclándose con la niebla. Eso, o sea, a pesar de que parece atractivo, es como un cliché y es no de tan buen cineasta. Compara eso con algo que haría, por ejemplo, Cronenberg. Cronenberg tal vez dice, ahora que entiendo el dolor del fuego, voy a invertir esa ecuación y voy a hacer que alguien se queme por adentro. Entonces, ¿cómo lo haría Cronenberg? Capaz la persona empieza a desesperarse, está hablando normal y empieza a sentirse mal. Entonces empieza a sudar y se abre el cuello de la camisa y luego se queda viendo y ve que la piel se le empieza a mover y luego que empiezan a salir como puntos y de repente se da cuenta y se está quemando y cuando se ve la lengua ya está quemada, ya está como carbonizada o cocinada y se desespera y empieza a golpearse contra las paredes y por estos golpes se le abre la piel y se da cuenta que los músculos y los huesos por dentro ya están también cocinados con las venas y tal vez por los oídos se le empieza a salir como su cerebro como derretido y abre la boca y grita y se le salen la sangre quemada, sus órganos, no sé. ¿Entiendes? Es mucho más terrible esa imagen, es mucho más gore. Lo importante es que la imagen le provoque al espectador esta terrible sensación. Entonces, no es lo mismo la primera escena de alguien viéndole que se quema en el bosque, porque eso se siente más como morbo de curiosidad de, esta persona se está muriendo. En cambio, el otro, no sé si te das cuenta cómo conecta directamente contigo y con el espectador y puede hacer que yo sienta, sí, eso es lo que siento cuando sueño que me estoy quemando. O ese es el miedo. O sea, tú como espectador dices, así se siente pensar en cómo sería morir quemado, a pesar de que es hasta un poco más irreal. No es un proceso lógico, es un proceso sensorial de que yo debo sentir mediante lo que estoy viendo, porque eso es cine. Lo importante es que entiendas que tú lo que quieres es transmitir tu miedo inicial. De ahí nació, del miedo inicial que tú tienes. Y dices, ¿cómo pongo esto en imagen? Y cuando tienes la imagen, dices, ¿cómo pongo otras imágenes para que esta imagen tenga sentido en la historia y se siga transmitiendo 100% la emoción? Así escribes terror para cine.